Y ahora es un gusto saludar a los periodistas musicales Juan Carlos Piedrahita del Espectador y Jaime Monsalve de Radio Nacional de Colombia, que serán anfitriones de un gran músico que hizo el cierre del festival, Petronio Álvarez. Juan Carlos, nos gusta preguntarle, ¿por dónde nos transmite hoy El Espectador? Hola, y a mí me gusta responderte. Hoy estamos transmitiendo desde nuestro home principal. Ahí vamos a estar alojados para hablar un pedacito de este Petronio Álvarez en esta edición y tendremos, como dijiste, un invitado muy especial hoy. Qué bueno. Nos transmiten también en directo y en diferido, Canal VIP TV, por supuesto, Telepacífico, Origen Channel, Canal Univalle TV, Canal Universitario Zoom, Teleislas. Con la producción técnica de CG Producciones, adelante. Pues muchas gracias, Juan Carlos, qué gusto saludarlo nuevamente y sobre todo la posibilidad de tener al invitado de lujo que tenemos hoy. Cerró el Festival Petronio Álvarez en la primera edición que hacen de manera virtual, lo cual pues digamos ya habla de una suerte de riesgo muy interesante que corrió el festival para no perderse el año 2020, de darle continuidad al festival con todo y los temas de lo virtual, pero sobre todo de alguna manera cierra el círculo, porque hizo parte también dentro de los galardonados de lo que fue la primera edición del Festival Petronio Álvarez cuando se realizaba en ese escenario que es el Teatro al Aire Libre Los Cristales, y hoy, tanto tiempo después, vuelve a ser esa figura tan importante para el desarrollo de nuestra música del Pacífico, el maestro de la marimba, del saxofón, de la composición, del canto, de todo, don Hugo Candelario González desde Cali. Hugo Candelario, qué gusto, máster, ¿cómo anda usted? Solamente no tenemos el audio, sino que tampoco tenemos la imagen. Pero bueno, vamos hablando usted y yo, porque además nos toca, Jaime Andrés, nos han tocado miércoles complicado en materia de lutos en cuanto a nuestras, a los personajes, digamos, que cubrimos habitualmente en cultura, en música, en entretenimiento también. Hace hace 2 semanas, si no estoy mal, nos tocó frentear toda la partida de Frankie Lebrón, y hoy nos toca hablar un poquito, mientras llega el maestro, sobre Quino, que se nos fue hoy. Claro, El dibujante de imagínese. toda América Latina, imagínese eso. Sí, señor, qué triste. A mí digamos, que lo que me ocurre a mí seguramente le ocurre a una buena parte de los latinoamericanos, y es que se nos va un poquito de nuestra educación sentimental, ¿no? Con la partida de don Joaquín Lavado, a quien Juan Carlos, además, y no soy infidente en contarlo, y pues tampoco creo que sea ombliguista en recordar que justamente usted, Juan Carlos Piedrahita, estaba al lado mío en la Feria del Libro de 1994, cuando por última vez vino al país Quino. Tuvimos la oportunidad de escucharlo, de acercárnosle, de que nos firmara algo por ahí. Yo todavía conservo ese autógrafo, yo sé que usted también lo tiene por ahí en alguna parte del baúl de los recuerdos, pero realmente creo que lo que hizo él con Mafalda y con las caricaturas que salían semanalmente en los suplementos dominicales, pues dejó muy buena parte de la reflexión con humor y con lindo trazo, además, para el mundo entero y para los latinoamericanos sobre todo. Así es, recuerdo perfectamente esa feria del libro de 1994. Vamos a decir que usted y yo estábamos muy pequeñitos en ese entonces, estábamos muy Todavía lo chiquiticos, es que estamos, o sea que realmente éramos nenes de brazos. sí, sí, claro, o sea, nuestros papás nos llevaron, yo me acuerdo de eso, o sea, me acuerdo perfectamente de eso. Y además recuerde que así como yo estaba al lado suyo, al lado del maestro Quino estaba, estaban otros dos maestros muy importantes del dibujo en América Latina. Uno de ellos fue Fontana Rosa, por su ¿recuerda usted eso? Sí, señor, claro, por supuesto. Fue una mesa redonda muy interesante con Fontana Rosa y con Sendra, Y también con Sendra, argentino, ¿cómo famoso no? caricaturista. Sí, en una feria dedicada a Argentina como país. Y bueno, pues la oportunidad de tener aquí a Quino, que creo que fue un verdadero privilegio haberlo visto, sobre todo hablar de todo su itinerario, su ideario, todo lo que tenía, digamos, alrededor de esa suerte de idea de hacer unos trazos reflexivos siempre en torno
a las situaciones que ponían de frente a los opresores contra los oprimidos, ¿no? Cómo el débil tenía que vérselas con el fuerte en una suerte de imágenes que a veces eran una sola instantánea y que lo dejaban a uno absolutamente frío. Como frío quedaba uno después de releer a Mafalda pasado cierto tiempo después de conocerla. A lo que me refiero es que creo que muchos niños de nuestra generación y de generaciones anteriores y posteriores empezaron a ver en Mafalda una suerte de simpática caricatura de una niña que no le gustaba la sopa y que tenía unos compañeritos de colegio muy particulares. Después de cierto momento en la vida de uno es que empieza a ver el otro sustrato, el que habla del inconformismo ante las situaciones, el que habla de lo que está pasando en Vietnam, etcétera. Así que bueno, se nos fue un grande, Juan Carlos, definitivamente. Sin Como lugar grandes a Hugo dudas. Candelario. 88 años tenía el maestro Quino y el maestro Hugo Candelario sí es mucho más joven y lo Ah, saludamos en sí. este momento. Maestro Hugo Candelario, ¿nos escucha ahora? Sí, los escucho. ¿Me escuchan? Ah, bueno. Totalmente, Master, sí, sí, sí. Y venga, la primera pregunta es, ¿usted no estaba así en el Petronio pasado? ¿Qué me le pasó? Lo pusimos a celebrar y me resbalé y vea, metí la mano acá y Bueno, pero está bien bueno, un descansito de vez en cuando no descansito viene más. forzadito, pero a un músico le pesa mucho eso. Bueno, ya pasará, es cuestión de tiempo, ¿no, Juan Carlos? Es que Ahí además las celebraciones, disculparán la facha, pero la mano no entra, la otra manga no entra. No, ni hablar. ¿Qué le hacemos? es que, es que las celebraciones del maestro Hugo Candelario son bien famosas, así como sus conciertos, así como sus presentaciones, los remates son bien populares en el maestro Hugo Candelario. Pero bueno, Jaime Andrés, arranquemos en materia abordando este cierre del festival, del primer festival Petronio Álvarez que se realiza de manera virtual. Jaime Andrés, arranque. Bueno, no, pues nada, la conclusión de lo que fue esta posibilidad de llegar hasta tanta gente, maestro Hugo Candelario, por medio de las vías virtuales y a la vez el hecho de usted como músico no tener al frente a ese famoso monstruo de 10.000, 20.000 cabezas, digamos, ¿qué significó? Pues fíjate que es la primera vez que uno anhela tanto esa cantidad de público que le genera tantos nervios también, ¿no? O sea, siempre esa cantidad de gente va a generar mucho nerviosismo, pero esta vez nos hacían tanta falta porque era muy extraño tocar de esa manera, ¿no? Y en esos cubículos, que me imagino que para la visión, interesantísimo, pero para nosotros como músicos era un reto muy grande. Gracias a Dios pudimos superarlos, digamos, todos esos retos técnicos, eh, porque hubo nomás un ensayito y una prueba de sonido en la tarde, en la mañana. Pero bueno, la ventaja también es que hacía que un mes atrás habíamos dado un concierto de lanzamiento del último disco de Bahía, entonces teníamos una cierta trayectoria ahí, y una inercia con los técnicos del grupo también. Ya teníamos la mezclita grabada en la consola, todas esas cositas nos ayudaron a ir a la fija hasta cierto punto y poderle llegar pues, a la mayor cantidad de gente posible en Colombia y en el mundo con un espectáculo de muy alto nivel de música del Pacífico. Y terminamos muy contentos después de superar el reto, porque era un reto grandísimo. Había mucho riesgo. Claro. Claro, maestro, ¿cómo es el ejercicio mental que tuvo que hacer usted para imaginarse que el público lo estaba escuchando y para imaginarse esa recepción tan especial que implica tocar en un Petronio Álvarez? Es de las pocas lugares donde se vive una sensación tan especial el estar allí en la tarima del Petronio. ¿Cuál fue el ejercicio mental que usted hizo para imaginarse eso, maestro? Bueno, como te digo, por un lado, un poquito de seguridad por el ejercicio de haber hecho unos seis ensayos seguidos antes del lanzamiento del disco. La seguridad, la nómina, los mismos músicos, ni un cambio. Eh,
El repertorio era más corto, ¿no? Era inicialmente tocar 30 minutos, después 35. Entonces, por ese lado, había una cierta seguridad. Eh, pero yo creo que pues somos músicos que ya nos conocemos hace mucho rato y el uno le transmite al otro su propia seguridad, uno le transmite al otro esa camaradería, esa hermandad que ya tenemos, a pesar de ser un combo de músicos oriundos del Pacífico y otro combo oriundos de acá de la ciudad, academia, ya somos una familia, ya Bahía lleva 33 años andando y eso da cierta madurez, seguridad interna y nos podemos transmitir, vuelvo y repito, una confianza a veces sin hablarnos, solo con mirarnos, ya nos da. Ese ejercicio mental creo que hasta ahí llega, ¿no? Esa sensación interna de la confianza. El reto más grande era lo técnico, realmente. Ese era lo más grande. Musicalmente estábamos muy bien preparados y eso nos dio la seguridad. Y gracias a Dios, el técnico, el ingeniero de sonido, pues vuelvo y repito, ya estaba afiladito también. La producción del Petronio era muy nueva, era como un proveedor nuevo, pero también a la altura, estuvo a la altura y desde que estuvimos en la prueba de sonido nos gustó la actitud, nos gustó la disposición que tenían, los equipos de muy alta calidad. Entonces todas esas cosas sumaditas hacen que uno llegue con los nervios naturales, pero en últimas tranquilo a brindarles. Sabíamos que había mucha gente del Pacífico y del mundo esperando ese momento, entonces producía nervios, pero sabíamos que teníamos una responsabilidad muy grande, muy alta, y llevarles ese mensaje pues, de alegría, de esparcimiento, de sabrosura del Pacífico, porque es la final del Petronio, hay que prepararse muy bien para pararse en esa tarima. Claro que sí, eso es un hecho. Bueno, remontándonos justamente a esa suerte de círculo del cual hablé, que es una suerte de círculo que se cierra con Bahía al principio y Bahía al final, ¿qué decir en perspectiva de lo que fue esa primera participación, maestro Hugo Candelario González, de Grupo Bahía en el primer Festival de Música del Pacífico colombiano Petronio Álvarez hace ya, ¿qué? ¿18 años, un poco más? 23 años. 23. Imagínese usted. Bueno, de una u otra manera, Bahía y Hugo Candela hemos estado allí desde el primer Petronio desde la versión 0, desde la versión 1, pues del año 0 hasta la versión 24. El primero, el reto más grande y el susto más grande en ese momento era presentar Con el Corazón. Esa canción que fue mejor canción inédita ese año, pero lo importante a resaltar de ella es que es el primer currulao con estructura típica, autóctona, tradicional de currulao, pero ya con trompeta, saxofón, bajo, piano, batería. Para mí, particularmente haciendo el arreglo, yo sudaba. Yo era un mar de ansiedad. Yo decía, la gente cómo va a sentir eso podría ser un sacrilegio tranquilamente. Llegarles a un currulao auténtico con estructura de curulao, pero con trompeta, eso podría haber sido catástrofe. Pero cuando tocamos los primeros acordes y sacaron los pañuelos, dijimos, bueno, vamos por buen camino. A estas alturas del paseo, 24 años después, o 23 años después, no sé, los nervios son iguales, creo. No la misma responsabilidad de ese momento, en ese sentido, pero siempre es que al ángulo que le toquía es un ángulo bonito, pero es muy difícil al mismo tiempo porque Bahía, primero que todo, tiene una conexión muy directa con los maestros y una responsabilidad muy directa con toda esa herencia que hemos recibido. Somos un grupo pionero, somos el primer, bueno, en muchas cosas, hemos abierto un camino, entonces siempre es un reto muy grande presentarse en el Petronio y representar tanta cultura, tanta tradición, tanta herencia. Entonces las miradas están, bueno, ¿qué viene? ¿Con qué se viene en esta oportunidad? En ese orden de ideas, el reto va a ser siempre muy, muy alto, pero vuelvo y repito, ya también los años dan una cierta experiencia y una cierta tranquilidad,
y sabemos que el camino que hemos recorrido ha sido bien recorrido. Entonces eso también da una sensación de jugar de local también, ¿no? De jugar de local. Y bueno, sencillamente hay más canitas, hay, bueno, más añitos, pero la pasión, el amor, las ganas, la emoción siguen intactas y sobre todo el compromiso con la música, con la isla del Pacífico. Claro, maestro, además de las canas, ¿usted extraña algo de esas primeras versiones del Petronio Álvarez? ¿Extraña algo de ese Petronio de los ¿Cómo? cristales? Le pregunto, maestro, ¿me escucha ahí? Creo que se nos fue el maestro. Pues nos quedó Jaime Andrés, congelado. ¿está? Ah, sí. Estoy, por Ah, supuesto. listo, listo. Ah, listo. Ahí volvió el maestro. Maestro, ¿me escucha? Ahí, ahí volvió el sonido, se me había ido. Listo. Listo. Le preguntaba, maestro, si extrañaba algo de las primeras versiones del Petronio Álvarez en ese emblemático lugar de los cristales, después el paso por Cañaveralejo. ¿Extraña usted algo de esos primeros años del Festival Petronio Álvarez o todo es mejor ahora? No, yo soy un poco romántico también y nostálgico Mm. y añoro obviamente esa intimidad de los cristales. Esos primeros años ahí fueron maravillosos. Eh, el hecho de que haya crecido es una cosa como obligatoria y necesaria por cantidad de público, o sea que se fue creciendo muy rápido y mucha gente ya quería disfrutarlo y se estaban quedando por fuera. Uno desde allí lo entiende y lo apoya, esas decisiones de crecer, pero uno en el fondo añora su intimidad, uno añora, que es que en esa época como que nos podíamos relacionar más, con más, y esa posibilidad de estar en esos remates en los Reyes, ¿no? De poder estar con los maestros ahí, los de Chocó, los Tour, los músicos de Bogotá, los músicos chocuanos, los de Nariño, ahí había un cocinamiento, un cocinadito delicioso, que está muy acorde a cómo se desarrolla y cómo se hace la música en el Pacífico, por ejemplo, en el caso de la marimba. En el caso de la marimba es que todos estamos ahí en un currulado untando el mismo sobaco, del mismo sudor, del mismo aliento. Eso es unas soluciones naturales, ancestrales, que mientras más se puedan conservar, pues más va a estar la esencia de la música. Cuando ya se empieza a industrializar, pues se sacrifican unas cosas, obviamente, y se pierde mucho de esa intimidad. Y eso nunca se va a dejar de extrañar. Eso siempre se va a añorar, siempre se va a estar recordando de una manera nostálgica. Pero también, pues, hay que crecer, hay que dar a conocer a nivel nacional, internacional, y uno lo entiende. Pero esa nostalgia está ahí, esa nostalgia va a estar ahí toda la vida. Definitivamente. Yo primero le pregunto un poquito a Juan Carlos antes de volver con el maestro Hugo Candelario. Juan Carlos, usted alcanzó a estar en esos remates de la calle del Pecado, ¿no es cierto? Conocida de esa manera ¿Cómo no? para efectos del Petronio. ¿Cómo no? Pero, Bueno, pero voy a decirle que en pleno trabajo periodístico, solamente, le creo solamente, completamente. solamente, o sea, Nunca, eso, nunca lo hubiera puesto en duda, Juan Carlos. pero jamás. Eso era ¿No? maravilloso, Jaime Andrés, porque además eran hoteles donde se alojaban todos los músicos y uno escuchaba, por allá sonaba un cununo y en el otro hotel contestaba otro cununo y así se iba desarrollando la fiesta y después empezaban pues, a llegar todos los formatos de chirimía y todo este tipo de experiencias y de, sí, de sonoridades y era maravilloso. Como le digo, solamente trabajo periodístico. Totalmente de acuerdo. Eso sí, jamás pondría eso en duda, querido ¿Será? Juan Carlos. ¿Será? El que lo pone en duda es el maestro Hugo Candelario. Yo no, que conste. Sí, 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 pues sí. Bueno, maestro, yo a usted le quiero preguntar básicamente por la responsabilidad del Festival Petronio Álvarez dentro de un asunto que sí es absolutamente clave y es la distribución y el desarrollo de unos lenguajes de la música del Pacífico colombiano. Unas músicas que hasta cierto momento de nuestra historia
habían caído en un nivel de invisibilización importante, primero por cuenta del centralismo, que es un asunto pues que no tiene discusión, y por otra parte también porque algunas de estas músicas pertenecen a dinámicas ancestrales de territorios que difícilmente tienen una salida comercial. Sin embargo, el Festival Petronio Álvarez ha ayudado a la salida y a la distribución de esos aires que estaban ahí adscritos de alguna manera exclusivamente a los territorios. ¿Qué decir de la importancia del Petronio Álvarez en el desarrollo y distribución de nuestra música del Pacífico? Bueno, yo les puedo contar anécdotas personales, porque pues la vida me puso en ese ángulo de abrir la trocha, poner un granito de arena en abrir la trocha en esto de la música, del desarrollo de la música hacia afuera. 10 años antes, en 1987, el último festival del Currulao que se realizó en Timbiquí, en Santa Bárbara de Timbiquí, en esa oportunidad yo ya estudiaba en el conservatorio y fui con mi grado ahorita a grabar el festival. En esa oportunidad tuve la fortuna de conocer a Justino García. Sí, él no había sido invitado al concurso porque decían que tenía pacto con el diablo, que él se la ganaba toda porque estaba empautado. En esa oportunidad se ganó el premio don Guillermo Ríos, un gran marimbero, desafortunadamente también ya se nos fue. El gallito de ese momento era Justino Carabalí, un jovencito que estaba tocando muy bien la marimba en ese momento. Ahí me tocó, la vida me puso allí y ver todo eso. Pero entonces sonaba la música del Pacífico en el día, pero por la noche en las discotecas, en las casas, no sonaba, no estaba grabada. Entonces, 10 años antes del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, yo desde allí empecé a pensar, nuestra música de marimba tiene que ser grabada. Y hasta 10 años después, cuando el primer Petronio, tuvimos la oportunidad de grabar ese primer disco que se llama Con el corazón cerca de las raíces del Grupo Bahía, que es punto de partida tanto para adentro, para que los músicos de adentro, digamos, conversando con los muchachos de Herencia, muchos músicos reconocen que ese disco los influenció muchísimo, los motivó muchísimo, y hacia afuera también es un referente. No voy a hablar de que es Bahía el responsable únicamente de eso, porque si no hubiera sido por el Petronio y por Germán Patiño, por esa idea y todas esas cosas, pues no hubiéramos podido grabar tampoco. Pero eso, quiero contar un poquito de esa historia porque creo que es chévere que la gente lo sepa, es importante que la gente sepa esa historia. Y después de eso, pues todos estos años hemos intentado luchar por la escuela del Pacífico, la investigación en el Pacífico. He tratado particularmente de estar en casi todos los ángulos de ese círculo vicioso que uno no sabe por dónde meterle el tijeretazo. Sí desde la investigación, sí desde la escuela, sí desde la producción, sí desde el Estado, como tú dices, los centralistas, o sea, el Ministerio de Cultura, la institucionalidad, porque a veces uno no sabe por dónde apoyar más cuál de esos puntos. Gracias con eventos como el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, pues se han ido sumando las fuerzas, se han ido sumando la producción, hay más oferta, se ha ido sumando la calidad, se ha ido sumando de una u otra manera intentos de escuelas no formales, formales, y todos esos elementos van sumando, ¿no? Ya las redes, ya la presentación, el compartir con la academia, con otros músicos, todas esas cositas van sumando ya digamos, los medios que ustedes representan, que ustedes han sido súper importantes en todo este proceso, siempre de la Radio Nacional o de los otros programas culturales o comerciales, ayudando a que nuestra música se conozca mucho más. De todas formas, hay unas características muy particulares. Digamos, la música de la chirimía del Chocó está más cerca de la cosmovisión y del sonido occidental, por la organología, el clarinete, el redoblante, el bombardino. Estos sonidos están mucho más cerca de Occidente, por eso no es gratuito que la música de pronto chocuana, o inclusive cuando se habla de la salsa hecha por Nietzsche, por Guayacán, está más cerca del oído del interior del país. La música de marimba, de esos tambores, yo a veces siento que están más cerca de África que de acá, inclusive, por su originalidad
y su forma básica espiritual de conexión con África, uno la siente muchas veces muy cerca más cerca de África que de acá. Entonces, en ese orden de ideas, el camino es largo. El camino es largo para que se abran los caminos, las oportunidades y las puertas a nivel comercial e industrial. Pero allá hemos estado como grupos como Bahía luchando, viendo la camiseta para que ese camino siempre se abra un poquitico más. Pero no es fácil, pero es interesante esa mirada y esa pregunta que estás haciendo. Eh, Señor Jaime Andrés. Es importante esa pregunta, es muy importante porque es importante mirar el panorama histórico de esa realidad. Y es lo que también siempre en mis talleres, mis conferencias trato de decirle a los jóvenes, o sea, es muy chévere proyectarse, pero no soltemos la raíz, no soltemos eso que nos hace particulares y únicos ante Colombia y ante el mundo, porque ahí está la riqueza. Pues sí, eso es una música básica de 2 tonos, máximo 3 a veces, pero ahí mismo está el reto. Cuando hice esos arreglos sinfónicos con el primero, con el curulao sinfónico, sí, con el cubano Morgan, que también ya se nos fue. Me decía, chico, ¿cómo vamos a hacer un concierto sinfónico con 2 tonos? ¿Cómo se te ocurre, chico? ¿Cómo va a ser posible? Espérate, Darío, que ahí es donde está el secreto y la magia de la cosa. Hay mucha sabiduría allí en nuestra música ancestral, mucha sabiduría que hay que irle buscando la comba, ¿no? La comba para que ni pierda su esencia, pero que logre abrirse más caminos. Y ese es un reto de muchos años, sí. Total. Claro, nos toca entregar ya casi, yo creo que ya, pero bueno, voy a añadir una pregunta, maestro, y es los proyectos. Me contaba usted al comienzo que lanzó un álbum. ¿Qué viene para usted? ¿Qué viene para Bahía, maestro? Bueno, ese álbum está teniendo muy buena aceptación. Están dando ese concierto que dimos, ya lo estamos postproduciendo para dejarlo subido en las redes. Fue un concierto maravilloso que a la gente le gustó muchísimo, lo están reclamando mucho. Ya lo vamos a subir a YouTube, promocionando el disco. Estamos allí. Estamos saliendo de un punto de mucha incertidumbre, ¿no? No es secreto para nadie. Reacomodándonos allí en esa realidad. Pero al mismo tiempo, como Bahía y como Hugo Candelario me están haciendo propuestas muy bonitas, digamos, para hacer colaboraciones. La marimba metiéndose en la salsa, en el jazz, en la música clásica, en el Latin jazz. Entonces vienen en el camino a muy corto plazo ese tipo de encuentros. Particularmente en mi búsqueda profesional musical quiero ir más para adentro. Quiero ir un poquito más, estar más cerca de los Torres, estar más cerca de mi maestro, de Genaro, de Pacho. Bueno, don Silvino ya se nos fue. Quiero estar más cerca porque creo que al haberse ido Gualajo, era mi maestro más directo y era un pulmón aquí en la ciudad. Al él no estar, tiende uno no sé, a perder el pulmón ese natural. Entonces toca ir más adentro a buscar para poder ahora sí sentarse y seguir haciendo canciones y seguir metiendo nuevas armonías y nuevas melodías. Pero hace falta siempre esa conexión muy directa con el río, con el mar, con la selva. Sí. Y bueno, a la de Dios, de aquí para allá vamos a ver a dónde nos lleva esta nueva situación, ya como pensando en Bahía y todos esos otros proyectos que se vienen en el camino. El maestro Hugo Candelario, que siempre nos conecta con la música del Pacífico, nos conecta con el Petronio Álvarez. Maestro, muchas gracias. Gracias a usted, Juan. Gracias, Jaimito. Saludos. Un abrazo, Master. Que guste y mejore ese abrazo, hágame el favor. Yo veré. Andrés, gracias. Sí. Pilas con esas celebraciones. Gracias. Juan Carlos, muchas gracias a usted. Hombre, y feliz cumpleaños atrasado, hombre, un día después, hombre, pero que no sea, que sea para todo el mundo. Muchas gracias. Muchas sí, gracias, Jaime Andrés. Muchas gracias. Bueno, María Fernanda, estamos en tus manos. Entregamos nuestro segmento un poquitico más tarde, pero aquí estamos. Así que adelante con la otra parte de esta cuarentena musical del Pacífico y Caribe. Gracias, Hugo Candelario, Juan Carlos y Jaime, por esta conversación. Y aquí termina el magazine.